Bueno, yo a mi parte de presentación le puse un subtítulo o otro título que es Dopamina más allá de la recompensa, la compleja relación entre metas, motivación y afecto. Bueno, voy a hablar un poco, intenté para esta charla no hacerlo tan neurobiológico, dejarle un poco a Martín que nos explique un poco más sobre el núcleo accumbens y todas esas cosas, y hablar un poco más desde lo conductual y un poco más desde otro panorama, así que estuve nadando por diferentes tipos de literaturas de las cuales los psiquiatras no estamos tan habituados en nuestra práctica clínica. Bueno, quisiera para empezar que hagamos un pequeño ejercicio, todos los que estamos aquí presentes, quisiera invitar a toda la audiencia, allí donde estemos, posiblemente en casa o en nuestro escritorio, a que miremos hacia abajo, miremos hacia abajo, hacia la línea debajo de nuestros ojos y que pensemos en qué vemos. Seguramente vemos una laptop o una computadora, un café o mate, papeles, adornos, alguna cosa para comer. Y pensemos, ¿qué tiene esto en común? ¿Qué tienen estos objetos en común? Son normalmente objetos que podemos tocar, que podemos alcanzar con las manos, son cosas que están a nuestro alcance, cosas que podemos controlar y mover sin un mínimo esfuerzo. Son normalmente cosas nuestras, cosas que compramos, que nos regalaron, cosas que poseemos. Ahora quisiera que hagamos un cambio de ejercicio y miremos hacia arriba, miremos hacia aquello que está por arriba de nuestra línea de nuestros ojos y que veamos, que observemos qué es lo que sucede. Podemos ver el techo, probablemente algún cuadro en la pared, algunas cosas por la ventana. Bueno, allí es de noche, así que no se ve mucho, pero eh, yo de aquí puedo ver árboles, casas, edificios, nubes en el cielo. Son cosas que no están a nuestro alcance. En común lo que tienen es que para alcanzarlos tenemos que planear, tenemos que pensar, calcular, esforzarnos de alguna forma. Tenemos que hacer algún tipo de trabajo para poder obtenerlas, aunque sea el más mínimo. Esto nos parece natural, pero para nuestro cerebro, esta división entre estos dos grupos, entre estas dos partes, son dos mundos totalmente diferentes de leer, de Sebas, leer la perdona realidad. que te interrumpa. ¿Por qué no prendes tu cámara? Porque estás con la cámara apagada. No, porque para que se vea para verme ahí, ¿eh? A ver, es que estoy justo con la pantalla entera. Luego la Ah, prendo, ¿verdad? bueno, bueno, listo, da. Es que Sí, nosotros no te bueno, esto nos vemos, parece Sebastián, natural. ¿eh? ¿Cómo? Nosotros no te ¿Cómo? Ya, vemos. pero ven la pantalla, ¿verdad? Ven Sebastián, si te dejas en la pantalla, si dejas la cámara encendida, no afecta la pantalla. Bueno, ustedes ven la presentación, ¿sí? Claro, te vamos a ver Pero, aparte. ¿están viendo a la señora viendo a través de la ventana? Sí, 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 está sí. perfecto, Sebas, Perfecto. dale. Seguí como quieras. Continúo, dale. Para el cerebro, este mundo que está abajo está dividido por sustancias o está mediado por sustancias que son neurotransmisores de lo que se llama el aquí y el ahora. Para el cerebro del mundo de arriba, sin embargo, existe una única molécula a la cual tenemos como protagonista. Esta es la que nos va a motivar, nos va a ayudar a perseguir, controlar y poseer ese mundo que está allá afuera. Nos impulsa a buscar cosas lejanas, tanto físicas como las que no pueden ser, como el conocimiento, el amor, el poder. Ya sea que querramos un helado, o viajar a la luna, o obtener un doctorado, vamos a necesitar de un tipo de estímulo para obtenerlo y para llegar a este tipo de resultados. Bueno, esta es la representación de esta misteriosa sustancia que nos atrae tanto, que es la dopamina. Un anillo para controlarnos a todos. Bueno, quería preguntarles a la audiencia si ustedes saben quién es este señor de aquí, este hombre. ¿Alguien lo reconoce? ¿No hay nadie que tenga idea de quién puede ser? ¿Es un astronauta? Es un astronauta, sí. ¿Sabemos el nombre? No, ahí ya ¿Quién, di- no. quién dijo eso? ¿Quién dijo que es un astronauta? Antonella. Antonella Ferrara. Antonella, ok. Bueno, ¿y este señor de aquí?
¿Sabemos quién es? Otro astronauta. ¿Alguien reconoce en su cara? ¿No? Bueno, no me ha salido muy bien el ejercicio. Este señor de aquí es Neil Armstrong, el primer hombre en caminar en la Luna. Y este señor de aquí es... Pero no Buzz digas, pero Aldrin. por ahí si decís que ese es Neil Armstrong, debería ser obvio quién es el otro. Claro, Pero claro. Bueno, como además, decía este gran... además sácale los Perdón. filtros que están muy lindos y normalmente no se ven así. Ok. Bueno, como dijo un gran pensador, filósofo y médico argentino, nadie se acuerda del segundo, del primero siempre todo el mundo se acuerda. Aquí están las fotos de los tres que llegaron en la misión Apolo a la Luna. A la izquierda está Neil Armstrong y a la derecha está Buzz Aldrin. Y Mike Collins, el que está atrás, es el, como decía Martín en el pasado, es el que se quedó cuidando la camper van en el estacionamiento, ¿no? Bueno, quería un poco contarles esto porque quería hablar un poco del caso de Buzz Aldrin. La forma en que Buzz Aldrin y Neil Armstrong llegaron a caminar sobre la Luna no es fortuita. Ellos se ganaron este premio debido a las grandes misiones con naves anteriores que tuvieron, de expediciones espaciales que tuvieron previamente. Pero cuando le preguntaron a Buzz Aldrin por qué él había sido elegido para caminar por segunda vez como segunda persona en la Luna, él respondió que, bueno, que solamente estaban en la lista de espera y que justo fue la coincidencia que el Apolo 11 fue el que produjo la lunización, básicamente. Cuando le preguntaron si él tenía miedo, porque unas cuantas misiones antes del Apolo 11, la cabina explotó muriendo todos los astronautas calcinados, le preguntaron a Buzz Aldrin si él tenía miedo o tuvo miedo cuando despegaba el Apolo 11. Él dijo que no podían tener miedo, que ellos eran pilotos de guerra, pilotos de pruebas, y que el miedo no estaba dentro de la ecuación, que ellos solamente lo hacían basados en la misión que tenían que hacerlo y punto, que si no, para eso no los hubiesen elegido. Este señor Buzz Aldrin, una vez que volvió de su misión, aquí lo tenemos a Aldrin trabajando, una vez que volvió de la misión Apolo, y durante los años siguientes, comentó que empezó a sentirse incómodo, empezó a sentir ansiedad, aprensivo, que se cuestionaba su capacidad para el trabajo. Empezó a tener un tipo de miedo en el cual todo el mundo se iba a dar cuenta que él no era capaz de hacer las cosas que hacía, que era una farsa. Durante muchos años sufrió depresión, hasta que en un momento, 2 o 3 años que pasó depresión desapercibida, lo ingresaron en el Hospital de las Fuerzas Aéreas para una evaluación psiquiátrica. Lo encontraron gravemente deprimido, lo internaron y le hicieron tratamiento. En ese momento él comentaba que esa depresión que sufría tenía forma de miedo, de deseo de quedarse dentro de sí mismo, de no hablar, un sentimiento interno y consciente. Que la única forma que pudo salir era saliendo de dentro de él, contactar con la gente. Él aprendió que no podía ser perfecto todo el tiempo y que eso no estaba mal. Cuando le preguntaron a Buzz Aldrin qué se sentía caminar por la Luna, él dijo que era extraño. Todo el mundo se acuerda de lo que dijo Neil Armstrong, que era un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Cuando bajó Buzz Aldrin, lo que dijo es, nice view, linda vista, magnificent desolation, o sea, una desolación magnífica, es lo que dijo él. Años más tarde, después de esta misión y de esta depresión, se volvió alcohólico, empezó a beber y a consumir alcohol, a tener problemas con la familia, tuvo 3 divorcios y dejó de trabajar para la NASA. Solamente después de tratamiento se recuperó. Una vez que él se recuperó, en una entrevista le preguntaron, pero Buzz Aldrin, ¿cómo puede ser que te deprimas? Fuiste a la Luna, fuiste el primer tipo que caminó en la Luna en la primera misión, alternativamente con Armstrong. Y él dijo, y bueno, yo ya caminé en la Luna, ¿qué más me quedaba? En esto, en cuanto a la dopamina, hay muchos lemas y logos que hablan de esto. Mi alma mater, la Universidad Nacional de Tucumán, tiene como lema máximo pedes in terra ad sidera visus. Me encanta. Los pies en la tierra, pero la mirada hacia el espacio, hacia el cielo.
en las novelas de Ian Fleming de James Bond, el coat of arms, la heráldica de la familia Bonds, es Orbis non sufficient, que significa el mundo no alcanza. Inclusive hay una película con ese título. Plus ultra, que significa más allá, también es el lema de España como nación. Y este lema, que está contado en su escudo, tiene que ver con la historia de Hércules y el estrecho de Gibraltar, que el imperio de España invitaba a los colonizadores a surcar los mares más allá del Mediterráneo sin miedo y en búsqueda de lo que había más allá para poder lograr el imperio que llegó a ser en su momento. Particularmente yo cuando era chico, mi abuelo paterno siempre me contaba de que su tío había venido de España en un avión en los años 20, el famoso Plus Ultra, desde Puerto de Palos hasta Buenos Aires, y que había sido famoso. Yo nunca le hice caso, no, era muy chico, hasta que hace unos pocos años empecé a investigar un poco en esto, ya mi abuelo muerto, y me enteré que era cierto. Mi tío abuelo, Ramón Franco, voló por primera vez un vuelo transatlántico desde España hasta Buenos Aires. Tuve la suerte de que mi querida pareja me llevó a ver, está en el Museo de Luján el verdadero avión. Aquí lo tenemos, este es el modelo, este es mi tío, el del medio, Ramón Franco. Aquí está el Plus Ultra llegando a Buenos Aires y aquí está aterrizando. Bueno, decía que mi pareja me llevó a visitar este avión que está en Luján y pude conocer el famoso Plus Ultra. Nada, una felicidad enorme que quería compartir con ustedes. Bueno, básicamente la dopamina fue descubierta en el año 1957 por Catherine Montagu en un laboratorio de Londres, en las afueras de Londres, y determinó que muy poca porción del encéfalo producía esta sustancia, pero que esta sustancia tenía una gran implicancia en el comportamiento humano. Estudios de voluntarios, estudios con dopamina, realizaban grandes esfuerzos para poder recibir esta sustancia estimuladora. A esto se le llamó el circuito de recompensa. Una molécula de solo 22 átomos, con 8 átomos de carbono, 11 de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 2 de oxígenos. En los años 90, Wolfgang Schultz, en Friburgo, en Suiza, empieza a trabajar sobre dopamina, estaba interesado en dopamina y aprendizaje, y empezó a usar electrodos en el cerebro de macacos para estudiar las áreas del cerebro con dopamina, usando 2 cajas y 2 luces. Resulta que cuando se prendía la luz de la izquierda era porque significaba que la comida estaba en la izquierda, cuando se prendía la de la derecha era lo contrario. A los macacos les llevó un tiempo adaptarse a este aprendizaje. Al principio acertaban el 50 y 50, pero después de un tiempo descubrieron cómo venía la cuestión y empezaron a acertar a la caja que correspondía. Wolfgang determinó que la dopamina se prendía no cuando encontraban la comida, sino cuando se prendía la luz, porque la cuestión era la sorpresa en que encontraban el premio y no el premio en sí. A este fenómeno lo llamó error de predicción de recompensa, y es el que nosotros encontramos en la gente, o los cuales sufrimos cuando tenemos adicciones, por ejemplo. Básicamente, esta parte un poco la voy a pasar un poco más rápido. No voy a quedar tiempo. Aquí estamos hablando de los estudios de Schultz que había mencionado anteriormente. Y básicamente aquí están las 4 áreas dopaminérgicas, a las cuales las voy a tocar muy, muy rápidamente. Las 2 más importantes para nosotros hoy son la mesocortical, que van del área tegmental ventral a la corteza prefrontal dorsolateral y al cíngulo anterior, y regulan la motivación y la toma de decisiones y las funciones ejecutivas. Y cuando hay hipofunción de ellas, se reduce la anticipación a la recompensa, la planificación y los síntomas negativos de la esquizofrenia, que luego vamos a tocar someramente. Y la vía mesolímbica, que todos conocemos, que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens, que modula la percepción de recompensa y la generación de placer. Y su hiperfuncionalidad genera síntomas positivos de la psicosis. En cuanto a síntomas negativos, que es lo que un poco yo trabajo clínicamente,
pueden ser primarios o secundarios, ya sean referentes a la patología en sí o provenientes de depresión o de otros efectos secundarios, y pueden ser experienciales o expresivos. Estas son las herramientas que podemos utilizar. Bueno, voy a pasar un poco esto, que esto creo que lo va a tocar Martín después. En dopamina de aprendizaje, la dopamina modula la señal de esfuerzo y fortalece la sinapsis en respuesta a conductas aprendidas y facilita la consideración de hábitos saludables y que tengan resultados positivos. Una falla en esto va a producir la limitación de la plasticidad neuronal. Factores para optimizar la dopamina externamente son el ejercicio aeróbico, dieta rica en tirosina, sueño de calidad, higiene del sueño, conexión social, meditación, exposición al sol y normalización del ritmo circadiano. Dopamina y amor. Durante la fase inicial de enamoramiento, la activación de la vía mesolímbica produce la liberación pulsátil de dopamina en el núcleo accumbens y genera sensaciones de recompensa y relacionadas con la búsqueda de la persona amada. Querer y desear derivan del paleoencéfalo, que es el área más antigua del cerebro, es el área ventral tegmental, una de las más potentes secretoras de dopamina. Cuando este centro se activa y se libera la dopamina en el núcleo accumbens, la vía mesolímbica que nombramos, produce una sensación que conocemos como motivación. La vía mesolímbica ha sido llamada circuito dopaminérgico del deseo. El circuito es un motor evolutivo que fomenta las conductas dirigidas a la supervivencia y la reproducción, a conseguir alimentos, sexo, ganar competidores. El circuito del deseo activa ante el estímulo y genera, no importa si tenemos hambre o no importa si tenemos deseo o no. Esta activación se produce en visión al futuro. Es la fuerza que tiene la dopamina, que es conseguir recursos hacia el futuro. En condiciones normales, la activación de dopamina en el circuito del deseo genera energía, entusiasmo y esperanza. Cuando el futuro se torna presente, esta emoción, entusiasmo y energía se disipan. La dopamina se detiene, el futuro no es real, es un montón de posibilidades, es nuevamente solamente imágenes. En cambio, el presente es concreto, se vive en ahora, a través de neurotransmisores de aquí y del ahora, y no se imaginan. La dopamina hace que querramos cosas con pasión, pero los neurotransmisores de aquí y del ahora, que son la oxitocina, la vasopresina, endorfinas y endocannabinoides, nos permiten disfrutar de las cosas realmente en el aquí y el ahora. Apreciar los sabores, los colores, las texturas y sobre todo las emociones que sentimos cuando estamos con aquellos que amamos. En cuanto a la dopamina y el dominio, aquí quería un poco comentar que aquellas personas que tienen dopaminas altas son las más proclives a ser dominantes. Sin embargo, un estudio en la Universidad de Illinois mostró que estimulación con medicación dopaminérgica en macacos mostraron que aquellos macacos que mostraban una mayor disponibilidad de dopamina mostraban gestos de sumisión, como chasquear los labios, hacer muecas, que es una versión de sonreír, extender el brazo. Esto, a primera medida, no tiene sentido, ya que la dopamina es un neurotransmisor del dominio. Esto es una contradicción. Pues el resultado del estudio demostró que en estos circuitos de control la dopamina en el mesolímbico impulsa el dominio del medio, no necesariamente de las personas que hay en él. La dopamina quiere más, pero no importa cómo conseguirlo. De forma moral o inmoral, dominante o sumisa, la dopamina le da lo mismo siempre que obtenga lo que quiere. Pensemos como ejemplo en un espía que está destinado a un país hostil y que tiene que ingresar a un edificio gubernamental. Cuando se encuentra con el personal del edificio, en vez de actuar agresivamente o de forma dominante, tratará de tratarlo de igual a igual para obtener su colaboración. La conducta sumisa puede tener connotaciones negativas, pero nos permite que lleguemos al alcance del más allá. En la sociedad moderna, la conducta sumisa es a menudo signo de nivel educativo alto y el cumplimiento de las normas y modales, a diferencia de los demás, forman parte de la conducta educada. De ahí viene la palabra cortesía, de la palabra corte, que significa un comportamiento esperado por la nobleza. En cambio, una conducta dominante, agresiva, más impulsiva, tiende más a demostrar un origen de inseguridad personal y de educación incompleta. En cuanto a la creatividad, se ha hablado mucho de la interfase entre creatividad y locura.
La dopamina prefrontal modula la fluidez semántica y está físicamente vinculada con la creatividad y la búsqueda de nuevas emociones y de nuevos recursos creativos. Sin embargo, cuando estos niveles sobrepasan la línea normal, se produce una desorganización de la misma. En cuanto a política y dopamina, la dopamina interfiere en los refuerzos de creencias y está influido en cuanto a las identidades políticas de la gente. Ahora quisiera un poco hablar de política y de ideologías políticas, y un caso en particular que es en el año 2002, la Universidad de Virginia realizó un estudio sobre la relación de creencias políticas y los rasgos de personalidad de la gente. Hallaron que estaban conectadas y que esa conexión tendía a atribuirse a los genes. Evaluaron un conjunto de características de personalidad, lo que llamaron constelación de personalidad. Por favor, no confundir con constelaciones familiares. Bueno, broma aparte, generaba un valor llamado P. Este estudio encontró que las personas con valores más bajos de P eran más propensos a ser altruistas, sociables y empáticos. Y en cambio, las personas que tenían un valor de P más altos eran más manipuladores, tenaces, pragmáticos y asumían más riesgos, más búsqueda de sensaciones, más impulsividad y autoritarismo. Este resultado, en que los valores de P más altos son relacionados a una actitud política más conservadora y los de niveles más bajos progresistas, en sí cumplía con el estereotipo. Sin embargo, en ciencia, muchas veces encontrar aquello que justo esperábamos es una señal de advertencia. 14 años más tarde, en el 2016, el mismo Journal publicó una especie de fe de ratas. Los autores se lamentaban por el error publicado en el 2002, ya que notaron que la interpretación del código era completamente al revés. Se confundieron en la etiquetación. Entonces aquí podemos pensar que este error nos podría dar una suerte de controversia en cuanto a los resultados. Sin embargo, este nuevo resultado tiene bastante sentido. Las personas que son más progresistas son aquellos que están más orientados hacia el futuro, buscan la mejoría constante, aceptan el cambio, tienden a más valoración y a crítica y a autocrítica, imaginan un futuro mejor. Son más idealistas y usan la dopamina para imaginar un mundo mejor. Tienen una mirada más al cambio constante y hacia el futuro. Por otro lado, las personas más conservadoras tienden al mantenimiento de lo establecido, tienden a ser más nacionalistas, miran hacia adentro y desconfían del cambio. Son más escépticos a las utopías. Este es el journal que les mencioné anteriormente. En cuanto a progreso y armonía, la dopamina también está implicado a la búsqueda del progreso y la mejoría y a las relaciones interpersonales, como lo hablamos anteriormente en dominio. Y básicamente, como dijo Mick Jagger en su canción I Can Get No Satisfaction, una persona que lo tuvo todo, que lo tiene todo, que hizo todo, que vio todo y que disfrutó de todos los gustos, cantaba en su momento que ya no podía encontrar más satisfacción en nada. Bueno, quería finalmente cerrar mi presentación con imágenes de mi querida luna desde acá, desde Nueva Zelanda. Así es como se ve la luna y así es como se ve el cielo desde aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva, por la presentación excelente. Bueno, damos lugar ahora al doctor Martín Furman. Sebas, ¿querés pasarle a Martín lo de anfitrión? Enséñame cómo hacerlo, por favor. O sea, te vas al nombre de Martín, hay 3 puntitos, ¿sí? Tocas esos 3 puntitos y ¿Sí? te va a decir darle el lugar de anfitrión. En Participants me buscas a mí, ahí está. Make host. Perfecto. Done. Ahí está. Listo. Make Ahí está. Muchas host. gracias. Ustedes. Muy bien. Lo que no estoy pudiendo encontrar es mi PowerPoint, pero... Bueno, comparto toda la pantalla. Raro que no estoy viendo el PowerPoint. Pestaña de Chrome, ventana. Ahí está, ventana. Bárbaro. Bueno, muy bien. Ahí está. Lo que no me veo es a mí mismo. ¿Ustedes qué ven?
Nosotros vemos las diapositivas, pero no en presentación, en chiquita. En chiquita. Pero, Martín, es que vos no te vas a ver. Nosotros te podemos ver, pero vos vas a ver tu pantalla. Claro, vos no te vas a ver, pero nosotros sí. Está bien, pero en chiquita no deberían verla en grande ya. Ahí vos le puesta. tenés que dar, proyectar a la pantalla, dale proyectar normal. A ver. Abajo, normal. Abajo, Pusiste- proyectalo Normal. normal como. Sí, como si Martín, fueras a proyectar en el computador. ¿pusiste la copita para Apretá la presentarla? copita. Sí, Martín. está con copita, está todo. No, Bueno, entonces, ¿sabes qué? claro. Es que no está así, claro. Cierra Bueno. la haces y le das ahí, sí le das compartir pantalla. Ok, a ver. Dale proyectar y luego le das compartir. Estoy viendo una café. Ah, no, es una persona, es Enelia, está bien. Share. Ventana. Ah, un café, sí, yo diciendo Compartir. que café. Eh, Deja de compartir pantalla, le das compartir y ahí sí proyectas. ¿Y ahí? ¿Tampoco? No, sí, igual No, que antes. deja de compartir Ok, pantalla. voy a compartir pantalla en lugar de ventana. Sí, claro, es que es pantalla. Es pantalla, está bien. Bien, perfecto, es pantalla, toda la pantalla. Compartir. Bárbaro, ahí está. Entonces Ahí sí ahora. y ahí le das, exacto. Perfecto, Y perfecto. ahí va. Ah, pensé que era ventana, listo, perfecto. Perfecto, Martín. Vemos la pantalla completa y te Bueno, damos favor. Perfecto. la disertación de Sebas, que nos complementamos muy bien porque él habló un poquito en un paneo general y hasta incluso mencionó a Wolfram Schultz, y yo voy a hablar bastante más de Schultz. Básicamente la charla es Wolfram Schultz y cómo llegó a como una especie de serendipia científica por un fracaso científico del primer trabajo que hizo, estudiando macacos para estudiar el circuito dopaminérgico, porque estaba estudiando el estriado ventral y el dorsal para ver cuándo se activaban ante el movimiento, porque estudiaba la motricidad, porque lo que estaba evaluando era el Parkinson. Entonces, vamos a ir, pero para llegar ahí tenemos que ver un poquito más de todo lo que vamos a hablar. Vamos a ver. Es una charla muy larga que fui podando y la podé bastante, así que no creo que me demore mucho. Objetivos de esta charla. ¿Por qué los pacientes adictos o duales repiten conductas dañinas incluso cuando ya no les generan placer? Sí, es muy común que la gente hasta dice, ya sufro, me genera malestar, pero igual no puedo parar. Las señales dopaminérgicas no codifican placer, sino expectativas. Si se quedaron con esta frase, ya toda la charla es, ya está. Eso era lo que tenían que saber, ¿sí? La expectativa. Comprender, y el objetivo también es comprender el sistema de recompensa y que el sistema este es clave para entender la adicción y los trastornos duales y también depresión, TDAH y un montón de trastornos. Y cómo la dopamina es la moneda del cerebro. El circuito de recompensa ya lo vimos con Sebastián, básicamente área tegmental ventral. Voy a ver si puedo poner un puntero láser. Área tegmental ventral en el mesencéfalo, que tiene conexiones con el estriado ventral, a donde está el núcleo accumbens, y ahí es donde lo que llamamos básicamente circuito de recompensa, y también intervienen estructuras como el estriado dorsal y la corteza prefrontal, sobre todo ventromedial y orbitofrontal. Va para esto, charla mucho más larga, más de maestría. Amígdala e hipocampos también intervienen en todo este circuito de recompensa. ¿Qué es el circuito de recompensa? Es una red de estructuras que procesan motivación, expectativa, aprendizaje y refuerzo. ¿Sí? Son las 4 funciones del sistema de recompensa y vamos a ver cómo uno lo toma solo como motivación, pero todo lo demás tiene... la idea es que entiendan cómo se llega a todo lo demás. Cuando hablamos de dopamina, la mayoría de las personas, incluso siendo médicos y siendo psiquiatras, piensan en este circuito como el circuito del placer,
o el circuito de adicción. Y esto es un poquito, queda corto, sí, es verdad que está involucrado cómo se forman las adicciones o la búsqueda del placer, este circuito, pero hay algo más que eso. Como les decía, no es el circuito del placer, sino un sistema que guía el comportamiento hacia metas, hacia objetivos. Tenemos que hablar de la dopamina y también tenemos que hablar de Olds y Milner antes de llegar a Schultz, que tiene que ver en la forma del estudio. Olds y Milner son los que descubren el núcleo accumbens, no la dopamina, sí, pero el núcleo accumbens que estamos viendo en pantalla. Como les había mostrado antes, bueno, el núcleo accumbens, la parte donde está ubicada en el cerebro, sí, el estriado ventral, tiene un montón de conexiones con, este es el núcleo accumbens, y luego está en todos los ganglios, lo que llamamos ganglios de la base, ¿sí? ¿Se acuerdan de anatomía, de neuroanatomía? Bueno, Olds y Milner, en esa época, en los años 50, era muy común buscar la función de una estructura cerebral aplicando electricidad en el cerebro de un animal, sobre todo de ratones o perros, en esa época también. Entonces, pinchaban pasaban electricidad y veían qué pasaba. Cuando picaron eléctricamente justo en ese sector, en el estriado ventral, a un ratón, vieron que el ratón volvía en el laberinto, en el maze, volvía al lugar a donde había recibido ese estímulo. Entonces, no solo no había generado dolor, porque bueno, no tenemos receptores de dolor en el cerebro, pero además era algo que el ratón en su conducta buscaba repetir. Entonces lo que hicieron fue conectar este impulso eléctrico en el cerebro del ratón a este estímulo eléctrico a una señal que podía el mismo ratón estimular con una palanca, ¿sí? Entonces los ratones podían accionar la palanca y se autoestimulaban en ese núcleo accumbens, en ese centro. Los ratones se estimularon tanto, o sea, 2 veces por segundo, a razón de unas 2000 veces por hora, que no se apareaban, no comían, no tomaban agua, se quedaban solamente apretando la palanca hasta que morían de deshidratación. Entonces, básicamente entendían que eso era un circuito de placer y descubrieron en los años 50 el cliché dopaminérgico de sexo, drogas y rock and roll, y se le atribuye a la dopamina, que encontraron que en ese lugar había muchos receptores de dopamina, todo la acusación perfecta para la guerra contra la dopamina, como si dijéramos la guerra contra las drogas. Bueno, la dopamina es la culpable de que seamos adictos y que nos muramos de sobredosis. Pero como les decía, la dopamina, además, que, bueno, esto está cambiado con la otra diapositiva, involucra no solo dopamina, sino otros neurotransmisores, no viene al caso, pero ¿qué hace en realidad la dopamina? Wolfram Schultz, que ya lo mostró Sebastián, ya después se muda de Suiza a la Universidad de Cambridge y estudiando monos con Parkinson les quería estudiar, esto no induce electricidad, sino que es un electrodo que mide cuánto descarga esta neurona dopaminérgica en el estriado. Y en base a si se movía el mono o no se movía, si se descargaba la neurona dopaminérgica de sus ganglios de la base, ¿sí? O sea que este electrodo mide una sola neurona. Hay un grupo de neuronas, que es el estriado, pero es una sola neurona. Y estos son la cantidad de descargas dopaminérgicas que tiene una neurona. Cada rayita es una descarga dopaminérgica. Entonces tenemos la señal, que eso ya lo sabemos, señales tónicas dopaminérgicas de mantenimiento, de fase lenta, y las de fase rápida o fásicas, según en el movimiento sería. Eso es lo que pensaba Schultz. Entonces les daba un estímulo para que se muevan a los ratones, y ese estímulo era el jugo de naranja, que lo daba una máquina. La máquina, antes de emitir el jugo de manzana, hacía un ruido, como toda máquina que manda un jugo, hacía...
y liberaba el juguito de manzana para que el mono se mueva. Y ese es el ruido. Esto un poquito se acuerdan de la facultad, el condicionamiento pavloviano, estímulo y la recompensa. Entonces, lo que vio, como dijo Sebastián, es que tenía un estímulo que luego había una respuesta no condicionada, que era el movimiento, pero acá estamos hablando de una neurona, no de, acuérdense que estamos viendo qué pasa con una neurona. Entonces esa neurona descarga dopamina cuando tiene que moverse para ir a buscar el jugo de manzana. Luego, esto es antes del condicionamiento, y después del condicionamiento, como dijo Sebastián, ya la neurona no activaba, no liberaba más dopamina cuando se movía el mono y cuando recibía la recompensa, sino que era antes de recibir la recompensa, antes de moverse incluso. O sea, fue viendo cómo primero se activaba la neurona dopaminérgica, no cuando se movía, sino cuando chupaba el jugo, y luego veía cómo después de sucesivas trials, veía cómo la neurona dopaminérgica liberaba más dopamina cuando escuchaba el ruido de la máquina y ni siquiera había hecho ningún movimiento el mono. Entonces no tenía nada que ver el estriado con la motricidad de este mono, sino el reconocimiento, la activación frente a la recompensa cuando la estaba aprendiendo, y cuando ya había aprendido cómo iba a venir la recompensa, la activación de la neurona dopaminérgica ante la señal predictiva. Eso es lo que Schultz llamó señal predictiva. Entonces, esto fue un error, pero termina siendo un gran descubrimiento. ¿Qué hace en realidad la dopamina? Como venimos preguntándonos, antes del condicionamiento, la dopamina se libera ante la recompensa. Luego del condicionamiento, la dopamina se libera ante el ruido que avisa que iba a venir el juguito. Y si no había recompensa, porque había ruidito, pero se había acabado el jugo, muy parecido a lo que pasaba con Pavlov, no había dopamina. Y no solo es que no había dopamina, sino que ni siquiera había dopamina en forma tónica. Había una reducción de las pulsaciones, de la liberación de dopamina en esas neuronas. Si esos son los dos tipos de liberación de dopamina, la fásica, la tónica. Y esto es este es el paper de Schultz, la forma sin estímulo condicionado. Cuando hay una recompensa, hay una fásica de dopamina, un aumento de la descarga de dopamina en esas neuronas, y luego vuelve a la tónica. Cuando ya hubo un estímulo condicionado, escucha el ruido de la máquina, el mono, hay un aumento de la dopamina, y luego cuando finalmente el mono bebe el jugo, no había activación frente a la recompensa. O sea que podemos entender por esto que la persona, cuando se acuerda de que tiene el paquete de cigarrillos en la cartera, libera dopamina, y cuando fuma la primera pitada, no hay un aumento de la dopamina. ¿Sí? Ahora, lo que sucede cuando, el ejemplo del cigarrillo sería, se acuerda que tiene un paquete de cigarrillos en la cartera, aumenta la dopamina, y luego abre el paquete y el paquete está vacío y no tiene cigarrillos, hay una disminución de la descarga. Ni siquiera es tónica la descarga, no es una descarga de tono normal motivacional, sino que hay una disminución. Esto genera una descarga negativa, ¿sí?, noradrenérgica, de fastidio y de frustración. Estamos hablando de una sola neurona, pero involucra muchas neuronas que llevan a la conducta. Esto ocurre ante recompensas, esta forma fásica, ¿sí?, ante la recompensa, es más frecuente y mucho más fácil de tener ante recompensas inesperadas. Se ajusta cuando la recompensa ya se anticipa por estímulos condicionados, y si no ocurre la recompensa esperada, se inhibe la dopamina, no solo la fásica, sino toda. Entonces, que todo se acerca de las expectativas. Las neuronas dopaminérgicas aprenden, y estamos hablando de que neuronas únicas, single, aisladas individualmente, aprenden patrones basados en la experiencia. Si A, entonces B, B, entonces C, entonces A, entonces ergo A, entonces C. ¿Sí? A esto le llamó Schultz señal de predicción de error, y eso quiere decir que las neuronas dopaminérgicas saben predecir el futuro.
Y una vez adoptado el patrón X, o sea, un patrón A, las neuronas se hacen sensibles a cualquier variación. ¿Y esto qué quiere decir? Que este proceso puede ser extendido indefinidamente, no solamente, piénsenlo como, no con el cigarrillo, me va a ser más fácil expresarme con ejemplo del café. Ven la cafetera, luego escuchan el ruido del café triturándose, ¿sí? Pasando el agua por el pocillo. Luego huelen que viene el aroma a café. Y luego tocan la taza caliente, que la levantan y tiene un peso, y luego sienten el sabor del café, recompensa. Pero si siempre se mantiene este patrón, la dopamina va a ir ante el estímulo visual, luego el auditivo, luego el olfatorio, luego el táctil, y ya no cuando se tomaron el café, cuando ya sintieron el gusto a café, la dopamina vuelve a lo normal. Entonces es un patrón que puede suceder ante cualquier consumo, ¿no? Cualquier situación de recompensa. Entonces, como les decía, para resumir, si la recompensa supera la expectativa, hay un aumento de la dopamina. Si el premio es inesperado, estimula mucho más. Si es más rápido, esa recompensa, si viene rápido, es mucho más dopamina. Ahora, si la recompensa ya era la esperada, yo ya sabía que iba a venir, no voy a tener dopamina. Voy a tener dopamina antes, pero no cuando la recibo. Y si la recompensa falla, o sea, no viene a pesar de los estímulos, la dopamina me baja, la dopamina, que es una sensación de mucha frustración. También estas neuronas dopaminérgicas son sensibles a la probabilidad y riesgo de que haya una recompensa. O también cualquier tipo de riesgo. Este estudio, que también es de Schultz, se hace con distintas luces. Esto es algo que es lo que les habló Sebastián. Pero miren cómo acá es, en la línea van a ver la luz y la recompensa, y si, bueno, no hay luz y recibe recompensa sin un estímulo lumínico de ningún color, la dopamina va a subir. Ahora le voy a mostrar acá una luz verde. Como el mono no sabe qué significa una luz verde, va a recibir una recompensa y va a subir la descarga dopaminérgica frente a una luz verde. ¿Sí? Ahora, le vuelvo a mostrar una luz verde. Ahora la activación dopaminérgica es frente a la luz verde, pero no cuando recibe la recompensa. ¿Me siguen? ¿Qué quiere decir para un mono que ya aprendió? No para un mono, perdón, para una neurona dopaminérgica que ya aprendió que la luz verde anticipa una recompensa, le muestro una luz roja y nada. Entonces, si le muestro una luz roja y después no le doy recompensa, no cambia nada, porque la luz roja no significa recompensa, la luz verde significaba recompensa. Acá el problema es cuando le muestro una luz verde y después no le doy recompensa y una disminución de la descarga de dopamina. Y luego le rompo la regla anterior, hay una luz roja, pero si le doy recompensa, les prometo que esta descarga dopaminérgica va a ser mucho más grande que las anteriores, porque me rompió el patrón. Hasta ahora era solo la luz verde y ahora la luz roja, que antes no me había dado, me dio, me volví loco. Entonces, si dos veces me dio recompensa la verde y una vez me dio la roja, pero otra vez no, si yo le muestro una luz azul a esta neurona dopaminérgica, hay un cálculo probabilístico que hace la bendita neurona, que va a recibir una probabilidad dopaminérgica y luego va a aumentar el tono hasta recibir la recompensa. Entonces, eso confunde. Estamos jugando con lucecitas de colores y recompensas, lo volvemos loco y es un tragamonedas. Es el efecto casino esto. ¿Sí? Este es el... Así que bueno, ¿qué hacía la dopamina? No codifica placer, codifica expectativa. Su función principal es motivar la conducta hacia la obtención de metas y hacia recordar qué es lo que me anticipó el logro de esa meta, de esa recompensa, y es esencial en el aprendizaje por refuerzo, o sea, predecir y responder el refuerzo condicionado, ¿sí? El condicionamiento operante. Hablamos de la diferencia entre gustar y querer, que ya en
ya se ha hablado antes, la diferencia entre liking y wanting, ¿sí? Que el liking es gustar, que depende de opioides y GABA, que intervienen en el circuito de recompensa, pero el wanting, el querer, el buscar, depende más de esa dopamina mesolímbica, ¿sí? En la adicción, claramente, el querer persiste incluso sin el gustar, y esto es la explicación, lo que se le estoy diciendo, porque es aprendizaje por condicionamiento operante que lleva a la búsqueda de la recompensa por la probabilidad, por la expectativa, y no solamente porque lo disfrute, porque el placer. Entonces la dopamina interviene en la toma de decisiones. ¿Por qué elegimos tan mal incluso sabiendo que nos hace daño? La dopamina también se dice que es la moneda del cerebro que me da el valor, me otorga el valor de cuánto tengo que, porque no deja de ser un neurotransmisor de motricidad, de cuánto tengo que gastar para, cuánto tengo que laburar para la recompensa, cuánto tengo que gastar, cuánto tengo que poner para lograr esta meta. Entonces, ayuda al cerebro a asignar valor a cada opción. No es un valor objetivo, sino es bien subjetivo. Claramente no va a valer lo mismo una Coca-Cola en un desierto que en un supermercado, ¿sí? O el último cigarrillo de la noche. Este cálculo es dinámico y cambia con la experiencia, el contexto y el estado interno. También, como le decía, depende de la expectativa. Si ve que la recompensa es muy tardía, el valor de una recompensa disminuye y depende más de la corteza prefrontal, sostener una carrera universitaria o de una buena conectividad con la corteza prefrontal que me haga sostener esa motivación hacia la recompensa. Estudios con resonancia magnética funcional muestran que hay mayor activación dopaminérgica ante recompensas inmediatas, y esto es regulado por la corteza prefrontal para lograr tener la capacidad de postergar, muy marshmallow experiment, las recompensas postergadas. Ese es el estudio, 2004, es de Science. Y como les decía, la dopamina es la moneda del cerebro que también interviene en la búsqueda o en el análisis del riesgo, incertidumbre y ambigüedad. Antes, las neuronas dopaminérgicas se activan más ante situaciones inciertas. Esto, como les decía, lo de los colores rojo, verde y azul, esto puede explicar la fascinación por el juego, las apuestas, Instagram, TikTok, exploración, navegación. En juego patológico, cada pérdida o casi acierto produce una señal fásica similar a una recompensa parcial. Entonces, hay un reforzamiento intermitente muy típico de, o sea, vos ganás, perdés, 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 ganás, ganás, perdés, perdés, perdés. Es un típico refuerzo intermitente de condicionamiento operante. Y es lógico que un tragamonedas sea una persona que te responde a veces sí, a veces no, a veces bien, a veces mal, sea mucho más enganchador, o aprendas más o trates de buscar el patrón para acertarle a futuro, que un parquímetro, que es siempre le pones una moneda, te da 1 hora, le pones 2 monedas, te da 2 horas. Si le pusiste una moneda, no te dio, 2 monedas, no te dio, 3 monedas, no te dio, a la tercera o a la segunda ya directamente, que no te dio lo que estabas esperando, te vas a buscar otro parquímetro, no te haces adicto al parquímetro, porque es fijo. Entonces, para entender al paciente, hay que entender que toda esta conducta es automática y no es voluntaria, no es deliberada. El paciente no se da cuenta de esto que le está pasando, es totalmente involuntario. Una vez que una conducta fue reforzada, muchas veces se automatiza. Deja de depender del resultado, o sea, del placer o de lo bueno, y se vuelve un hábito dopaminérgico. Se pasa al estriado dorsal, eso ya lo hemos visto muchas veces. En el inicio, una adicción es impulsiva, en busca del placer, está en el estriado ventral, en el núcleo accumbens, y después cuando se hace un hábito, cuando ya se hace compulsión, se convierte en algo muy similar a los trastornos del control de los hábitos, como el TOC, en el estriado dorsal, y es cuando se automatiza. El craving y el automatismo, lo que llamamos craving, no es el deseo consciente, sino que es una señal aprendida que dispara conducta. Los disparadores o cues, o sea, los gatillantes, activan automáticamente el circuito, entonces ese consumo hay que manejarse como que es involuntario. Ya la recaída o la mala gestión del consumo es bastante involuntario.
porque el estriado dorsal toma el control, pierde la regulación cortical que tenía y genera la experiencia subjetiva que dice el paciente no puedo evitarlo. Esto ya lo dijimos. Pacientes con adicciones y con trastorno límite de personalidad, por ejemplo, que son conductas impulsivas o compulsivas de, por ejemplo, daño o de forma de relacionarse con los vínculos, no eligen desde la razón, sino desde un sistema de evaluación dopaminérgico alterado y bien basal, ¿sí? Estriado. El circuito premia lo inmediato, lo riesgoso, lo intensamente emocional, y la corteza prefrontal puede razonar, puedes hacerlo razonar, pero si está hipoactivada y no tiene conectividad suficiente, pierde siempre la batalla. ¿Se puede restaurar el sistema de recompensa? Sí, pero con intervenciones que reentrenen el sistema dopaminérgico, fortalezcan la corteza prefrontal y sustituyan gratificaciones patológicas por saludables. O sea, ¿qué quiere decir? No alcanza con medicación, no alcanza solo con terapia, se trata de intervenir completamente el circuito en la conducta y en el entorno. Entonces el enfoque tiene que ser multimodal e interdisciplinario. El enfoque tiene que ser desde una psicoterapia focalizada, preferible DBT, TCC o entrevista motivacional, psicoeducación pero con neurobiología comprensible. El paciente tiene que entender, porque le va a reducir la culpa, y la familia tiene que entender que esto es bien básico y biológico. No es un auto boicot, no es que el tipo se está castigando o lo hace de malo. Y psicofármacos que modulan la dopamina sin inducir la desregulación y sin sedarlo, porque tampoco necesitamos sedarlo. Estímulo de gratificaciones o recuperar la capacidad de gratificaciones naturales y hábitos estructurados, ¿sí? Las intervenciones farmacológicas buscan regular la motivación disfuncional, disminuir el craving y la compulsión y tratar la patología de base, ya sea TLP, TDAH, depresión, etc. Estabilizadores dopaminérgicos, aripiprazol y cariprazina, D3, bien craving, agonistas parciales D3. También hay estudios que hablan de lurasidona y brexpiprazol como modulación sin sedación, y bupropión, un leve efecto dopaminérgico útil en anedonia y en la recuperación del circuito en algún momento y para algunas adicciones. Esto es muy, muy, muy por arriba, ¿no? El estabilizador es del eje afectivo, quetiapina XR, litio y la motrigina, en ese orden, diría yo. En el TDAH comórbido, metilfenidato de liberación prolongada por antecedente de abuso, atomoxetina, y siempre bajo monitoreo y en abstinencia consolidada, ¿sí? Para no combinar la medicación con lo otro que consumen. Medicamos el circuito, no el síntoma, no la adicción. No buscamos sedar ni tapar, sino modular la respuesta dopaminérgica para ayudar a reactivar a la larga con otras intervenciones este circuito. Y para eso necesitamos conocer esa fisiología. Intervenciones conductuales. Se trata de reentrenar el sistema de recompensa, generar nuevos circuitos o nueva conectividad, estímulos dopaminérgicos naturales como actividad física, rutina estable, vínculos protectores, logros escalonados y proyectos con sentido. Vínculos protectores incluyendo el terapeuta y al grupo de terapia. Y evitar refuerzo con gratificaciones patológicas como los estímulos digitales compulsivos, relaciones disfuncionales y sobrecarga de novedades sin estructura. Rol del vínculo terapéutico. El vínculo es medicina, contiene, modela y refuerza. El terapeuta se convierte en un gatillante saludable. Por eso es importante, incluso cuando el paciente está en virtual, que no me fume cuando está haciendo la sesión de terapia. Porque no quiero ser un estímulo condicionado de su cigarrillo, por ejemplo, por decir el cigarrillo. Obviamente todo lo demás, ni hablar. Un estímulo condicionado a la calma, a la claridad, a la regulación, ya que por hablar por teléfono ya se calme, se regule, por escuchar la voz, ¿sí? No porque uno sea Dios, sino porque uno trabaja haciendo ese vínculo de salud. Puede generar neuroplasticidad relacional. El paciente aprende a sentir seguridad sin disociarse ni huir.
recuperar un cerebro desregulado es posible si sabemos cómo acompañarlo. De la compulsión al deseo sano, de la desregulación a la integración y de la adicción a la conexión. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Perfecta, gracias por la presentación, excelente, súper clara, Martín. Bueno, damos espacio para las preguntas, comentarios. La charla esta se complementa mucho con la charla de APSA. Si alguien fue a APSA, es casi complementaria, ¿no? Eso te iba a decir, porque en realidad en la mesa intercongreso justamente hablaste de lo que es la adicción en cuanto a lo que son los A los teléfonos. hábitos. Claro, exactamente. Claro, Y esto de que la porque es dopamina. dopamina, uno se hace adicto al circuito, porque el circuito está Ujú, secuestrado y entonces no es la sustancia y el receptor y todo mm, eso que también, pero es como el adicto aprende a ser adicto, es un sistema de aprendizaje, exacto. entonces es un experto en consumo. Entonces tenés que desaprender ¿cómo se decía? Extinguir todo lo que es pavloviano y todo lo que es operante. Es bien conductista. Schultz Sí, hay tenía como que razón, perdón, Se va. digo, Schultz tenía razón cuando buscaba aprendizaje en dopamina y se encontró con esta recompensa alternada, ¿no? No sé cómo Sí, sí, decirlo. sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero primero fue un fracaso que terminó siendo para mí mi descubrimiento favorito. En neurociencia es uno de mis descubrimientos favoritos. Sí, lo interesante me parece que justamente eso es el desafío que nosotros tenemos como profesionales, como para lograr que el paciente desaprenda lo aprendido, ¿no es cierto? Esto del circuito de recompensa es muy grande y poder sacarlo de ahí. Yo también pensaba en esto de que se plantean de las adicciones y el suicidio, ¿no? Que esto que la persona está acostumbrada a que si no resuelvo esto, total tengo como solución el suicidio. Entonces, como a desaprender ese modo de pensamiento, ¿no? Eso pensaba mientras te escuchaba, Martín. Sí. Por eso me parece que es un desafío muy grande como profesionales eso. Sí, bueno, uno en psicoterapia trabaja mucho las expectativas, sobre todo la terapia racional emocional de Albert Ellis, que habla siempre de expectativa. Pero al trabajar con adictos y sobre todo con patología dual, no se puede hacer solo psicoterapia y no se puede hacer solo medicación, porque le estás hablando a la corteza prefrontal, pero te quedaste muy en la superficie del problema, Totalmente de ¿sí? acuerdo. No hay una eureka que, bueno, descubrí que consumo porque traumas, está bien, pero ya está, el circuito ya está entrenado como un, no sé, Jason Bourne al consumo y tenemos que reentrenarlo. Yo les agradezco a los dos la presentación que estuvo buenísima, la verdad, excelente, súper didáctica. Particularmente yo no tenía, no conocía estas cuestiones de la dopamina en relación a la cuestión anticipatoria, que me parece fundamental porque sí en la clínica uno lo ve todo el tiempo. Es más, hay una cuestión que está vinculada a lo psicoeducativo, donde por ahí uno puede, digamos, reconducir experiencias comportamentales desde Marlat, donde hay una cuestión donde el paciente deja pasar conductas anodinas que no le da importancia, pero que en el fondo uno sabe que son las más importantes, que son ese pródromo en relación a las cuestiones que por ahí pueden condicionar la posibilidad de un encuentro con el tóxico. Pero digo, a partir de estas charlas, uno, digamos, de alguna manera ve todo lo que puede ir sumando como conocimiento, ¿no? Para llegar a una psicoeducación con sentido,
quiero decir, que sea representativa de lo que está pasando, no una bajada de línea informativa que al paciente no le Claro. genere ningún impacto. Eso no tiene ningún sentido. Me parece una cosa muy, muy importante lo que señalas vos en relación a que cuando uno le da lugar a la psicoeducación e incluye lo neurobiológico, se ocupe de que esto, digamos, tenga un impacto donde uno quiere que exista, ¿no? Y en el momento, con el paciente, dándole sentido. Es muy bueno todo esto, digamos, es una evolución en lo que uno puede ir teniendo Mm. como herramientas, ¿no? Tal cual, es importantísimo que la psicoeducación tenga en cuenta a la neurona, tenga en cuenta la dopamina, y esto más me ha servido en adicciones a los vínculos. Cuando las personas se dan cuenta que lo intermitente perdón, voy a caer en el cliché, pero la intermitencia del tipo casado y todas las red flags, pero love bombing y red flag y love bombing que hay en todos los vínculos actuales, y le explicás a la persona que está siendo víctima de su propio circuito de recompensa, y hay un montón de estudios más que haces los juegos, el Iowa Gambling Task, se los haces jugar en la computadora, en el consultorio, y ves cómo aplica. Porque es más larga la charla, ¿no? Hay un montón. Esto se puede ir a Damasio. ¿Sí? La siguiente etapa de la clase es Damasio, el marcador somático. Entonces, se dan cuenta como, claro, yo tengo que Osapolsky. tratar Osapolsky. ¿Cómo? Osapolsky. Osapolsky. Sí, bueno, sí. Me voy a dejar la barba, como. Y el Bueno, pelo tenés que dejarte. Yo ya llegué tarde. y tal cual, sí. Entonces, cuando trabajás así, se dan cuenta, wow, claro, entonces está bien que yo trate mi vínculo, mi adicción al vínculo como una adicción, como si fuera merca. Y entonces ahora entiendo por qué contacto cero, y ahora entiendo por qué juntarme con otras personas que les pasa lo mismo, o por qué me hace sentir bien y comprendida. Entonces, y por qué otras conductas como ejercicio, deporte, juntarte con amigos, una rutina, como si fuera una adicción, porque realmente lo es. Así que, ¿qué es lo que yo creo que? O sea que, Es Martín, una yo no soy adicción, Martín. adictólogo, yo soy probablemente del grupo, soy un poco toco de afuera, soy más de patología de, bueno, pero una vez escuché, no me acuerdo quién lo dijo, creo que en un APSA, un especialista, no me acuerdo, alguien me dijo o dijo en algún momento, la gente particularmente adicta al tabaco no es adicta solamente a la sustancia del tabaco, sino a la previsión de el apagado de dopamina cuando enciende el cigarrillo. Tal Una vez que cual. encendió el cigarrillo, se acabó. Y luego viene la nicotina y todo esto. No es lo mismo que la heroína o la cocaína, donde la sustancia per se genera también un Exacto. post efecto, pero el tabaco, hay mucha gente que es adicta al tabaco y prenden y acaban a medias, ¿viste? El tabaquista Es que que, fuma es medias. Mi que vieja hacía eso. Es apagar el macaco aquel que nos está gritando, pobres los macacos, es y que apagarlo, ¿no? Apagarlo con. yo hay formas de deshabituación tabáquica que es la juntada de un montón de métodos que tienen mucho que ver más con esto, con esta idea de la dopamina y de los estímulos y las gatillantes, que los avisos de los patrones que predicen la recompensa, que a la nicotina, porque vos dejás, te pones parche o masticás chicle y seguís fumando, porque en realidad lo que necesitan es todos ese patrón de recompensa, de expectativa de recompensa, que es la cajita, abrir el olor, el peso del cigarrillo, y hasta incluso sos una ratita de Skinner en una jaula con la lamparita, porque prendes el encendedor y ves la luz y el calor y el humo, y es como si fuera Martín, Las Vegas. una de las técnicas es fumar a oscuras, porque el humo es un gran estimulante del sistema de recompensa. Entonces, fumar a oscuras desensibiliza
a la persona, a este estímulo en particular que es muy importante en el fumar y no en otro tipo de adicciones, ¿no? Eso me parece interesantísimo. Te aumento la apuesta, hablando de apuesta. Hay una cardióloga brasilera que le dice, fumá lo que quieras, pero mientras fumás, no hagas nada más que fumar. No te distraigas con el celular, no mires un paisaje, nada. Frente contra una pared y solo fumá y te enfocás en el cigarrillo. Te prometo que a la tercera pitada decís, ¿qué mierda estoy haciendo? Y dejás el cigarrillo. Porque ya está. Lo mismo que la galletita Oreo. ¿Entendés? Es la primera galletita. De la segunda a la número 20, ya está la dopamina, no tenés más dopamina. Entonces, El la bocado primera de la pitada hamburguesa, ya ¿no? bajó la dopamina. Entonces, El primer bocado de choripán. si no te distraes, lo mismo, sí, un choripán, yo también tengo un tema con la comida. Hay que comer choripán, pero mirando al piso, con la frente apoyada contra una pared, y ahí vas a fumar 3 pitadas y ya está, te vas a cansar, porque si no estás distraído con otra cosa, claramente no vas a seguir fumando. Es una generalidad, estoy diciendo, ¿no? Hay otras ayudines que se hacen para la sensación tabáquica, pero es todo hay que ponerle mucho el cuerpo del terapeuta. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Una pregunta? Sebas, a A mí me ver. pareció súper interesante esto que planteaste de el que ya vivió demasiado, como que no espera mucho, ¿no? Como que me parece que también es una problemática actual en una sociedad que está marcada por la inmediatez. Como me pareció súper importante, como interesante, como lo presentaste eso. Este, porque es más, lo estamos viendo en muchas personas que llegan a un nivel de la vida y dicen, ya no quiero más nada o no espero más nada y cómo sigo con esto, ¿no? Mm. En ese punto me Ese- pareció... mm, esa entrevista de Buzz, encima pobre, le ponen un apodo Buzz en inglés es Chupi. Entonces, justo Vas. desde antes tenía, ¿no? Buzz, cuando, claro, Buzz era el más dopaminérgico de los tres, porque Neil Armstrong era cuasi autista. Era un tipo que era Claro. tan buen astronauta que era perfecto. Pero Buzz era un tipo más mundano. Y a mí hace muchos años, y tengo un portarretrato con su imagen en mi casa. Yo me gusta, ¿no? La carrera espacial es algo que es como el fútbol para mí. Me llamó muchísimo la atención esto que lo vi hace años, que es cuando le dijeron, pero vas, pisaste la luna. Y dice él, y sí, ya pisé la luna. Volví vacío completamente. Qué más puedo esperar de la vida? 33 años tenía, ya pisé la luna. Y el tipo encontró la salida, se casó por cuarta vez hace poco con una doctora, 25 años más joven que él. Bueno, es fácil ser 25 años más joven que él, tiene 80 y pico, una señora de 60 y pico, y son muy felices y él trabaja para los otros. Y salió de la depresión y del alcoholismo y de la agresividad que tenía, encontrando esa dopamina, sustituyéndola por las sustancias del aquí y del ahora, ¿no? ¿Qué es lo que importa? El enamoramiento dura un ratito y uno tal, y esto de la anticipación, y uy, tengo el mensajito, uy, esa fotito, esa cosita inesperada. Pero el aquí y ahora es el que se disfruta realmente en el amor, en la amistad, en la profesión, es el aquí y ahora, es la endorfina, es la oxitocina de estar tiempo. La dopamina se pierde rápidamente. Bueno, a mí me encantó eso porque por 2 motivos. Kierkegaard es uno de mis filósofos favoritos y habla de la angustia por alcanzar el éxito, y que se lo hago leer a los pacientes que heredaron una fortuna impresionante y no necesitan trabajar ya en todo el resto de su vida y se deprimen porque no tienen nada para hacer, no tienen motivación. ¿Entendés? Pues Así gana la que lotería, Martín. Te ganas 20 millones de euros sí. y ese subidón te está calculado semanas, casi Sí. meses, y después Después la Ferrari es lo que te lleva y te trae y ya Mick está. Jagger. Mick Jagger. Ya no Sí. puedo tener más satisfacción, no puedo encontrar más Ah, tal cual, tal cual.
Tal cual, sí, el desbalance dopaminérgico que se ve, ese desbalance dopaminérgico también se ve está descrito por los mismos antidepresivos que generan apatía. ¿Por qué? Porque jorobando la fisiología serotoninérgica, un poquito queda baja la dopamina, entonces no tenés, estoy diciéndolo muy pedagógico, ¿no? Pero no hay un estímulo dopaminérgico suficiente, entonces estás siempre ahí anhedónico, apático, necesitas estimularlo con algo cada vez más nuevo, siempre algo mejor. También, esto es lo que dije en APSA en una de las charlas, es que estamos mal acostumbrados a que el sistema dopaminérgico siempre esté activado, porque tenemos recompensas todo el tiempo, cuando en realidad en nuestros ancestros la recompensa era cada muerte de obispo, porque te encontrabas un árbol de arándanos o un animalito que podías cazar, pero después el resto de la semana estabas caminando por la estepa y por la sabana y nada. Más cuidándote que no te coma un depredador que recibiendo una recompensa. Entonces Sí, está demasiado hiperestimulado ese sistema y ya pensamos que deberíamos estar gozando la vida todo el tiempo y perdón Celia Cruz por no gozarla, como pidiéndole perdón a la fotito de Celia Cruz. sí, jodiste la mesocortical con medicación. Justamente, yo me olvidé de decirlo, pero esto en lo dopaminérgico, el sistema de recompensa está hecho para todas las recompensas que no se obtienen directamente. El momento en que el hombre accedió a la harina o a lo que sea, se jodió, Sí, pero el tema era que, claro, éramos 20.000 en la sabana y había que juntar comida, entonces había que comer lo que se pueda y había que aparearse lo que se pueda para mandar los sí, genes, había que hacer todo esto, pero cuando ya todo está al alcance, ese arquio cerebro o encéfalo ya este, eh, no. Yo siempre comparo con el crecimiento de las ciudades europeas, que tienen un núcleo, un casco antiguo, muy antiguo, y afuera, en las afueras, por ejemplo, Barcelona es muy moderno, ¿no? El cerebro hizo esto durante millones y millones y millones de años, fue el paleocerebro, encéfalo el que se mantuvo, y de golpe, en pocos cientos de miles de años, en 150.000 años, ¡plac! La corteza prefrontal. Y digamos, la parte antigua está hecha para que vayan caballos andando y la parte claro, moderna tiene autopistas. Entonces, ¿cómo metes la camioneta 4x4 y viceversa? Entonces, de ahí vienen los ataques de pánico, cuando no entendemos, claro, no hay un león en la casa, solamente te llegó la factura de la luz un poco más alta y reaccionamos como si hubiese un fuego, como si hubiese un tiburón encima nuestro, ¿no? Una vez que yo se lo explico a los pacientes, cuando me da muchos resultados, cuando entienden que la respuesta es inapropiada, ayuda mucho. Y con la dopamina pasa lo mismo. No hace falta 3 choripanes. Comete uno lentamente, vas a ver qué se te pasa, o lo demás, ¿no? tal cual, sí. Yo creo que el gran desafío es poder lograr con nuestros pacientes en consumo, cuando logramos que entren en abstinencia, es poder lograr las sensaciones, no diría dopaminérgicas, pero o sea, no tan placenteras, sino sensaciones de tal vez cierta pseudo felicidad sostenida, que es lo que ellos siempre dicen que buscan y por lo que vuelven a consumir, ¿no? No hay nada que logre lo mismo que logra un pipazo o que logra un tiro. Eh, y bueno, y en el que fumarse un puchito. ¿Ves? Sí, Entonces, yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Más allá de lograr nosotros desde nuestro lado médico con psicofármacos, disminuir el craving y, bueno, y todo lo que hacemos desde lo médico también me parece que es un laburo enorme desde la neuropsicología. Vos sabés, Vero, que recién viste que decías esto que es como un aprendizaje. A mí me pasó lo mismo hace poco, de casualidad me topé con una neuropsicóloga, que yo ni siquiera sabía lo que era la neuropsicología, em, y la verdad que me pareció fantástico el laburo que hace, porque hace esto que vos decís, Martín, ¿no? Ella explica con palabras neurobiológicas simples al paciente por qué le está pasando lo que le está pasando y qué tiene que hacer para que le deje de pasar.
Y la verdad que el laburo es fantástico, o sea, realmente, en realidad, yo le pregunté, le digo, ¿sos psicóloga? ¿Qué sos? Porque ¿qué es ser neuropsicóloga? Bueno, y ahí me explicó todo, y realmente es la psicoeducación desde ese lado, tipo Stanislao Barach, es una psicoeducación clara que el paciente la entiende. Dice, mirá, cosa que a lo mejor nosotros solamente le explicamos la cuestión farmacológica, pero siempre nos falta una pata. Por eso me parece que es tan importante el laburo entre todos, porque nosotros solos no alcanzamos. Bueno, chicos, ¿alguien más quiere preguntar algo, aportar algo? Si no, ya damos por cerrada, ya llegando casi a las 21:30. Che, qué Bueno, bien el horario. Pensé que sí. nos habíamos extendido No, un no, no, montón. no, está todo fríamente calculado. Bueno, gracias a Vos. nuestros excelentes expositores. La verdad Felicitaciones, que chicos, sí, excelente. muy bueno, muy bueno. Bueno, y nos volvemos a ver en el próximo Ateneo. Un abrazo a Digamos todos. cuál es el próximo Ateneo, porque es ahora mismo, el 18, ¿no? Lunes Eh, 18, 20-30 horas. Después ya vamos a subir el flyer para todos lados. 18 de agosto, ahora en pocos días, en En 2 nada, semanas, sí. 2 El lunes semanas. próximo no, el otro. Lunes 11 no, lunes 18. Es una actividad especial, ¿eh? Y Especial, después el secreta, pero siguiente... ¿Qué? ¿es Gracias. secreta o se puede decir? No, no digamos No, nada, pero no, sí. no, es una actividad extra, quiero decir, porque la próxima es me parece que es el 3 de septiembre, sí, el la 3 que de septiembre. tocaría. Está bien, es una Pero actividad esta, especial que tiene que ver con adicciones, pero que es una invitada y es el 18 de agosto de este mes, o sea, es en 2 semanas. Por eso sí. quería reforzar que la gente no se vaya pensando que nos volvemos a ver en septiembre, porque ahora acá nomás, hay cito nomás. Sí. Bueno, chicos, Gracias. Chicos, a Gracias los por que el, son del gracias por el capítulo. refuerzo positivo. Ok. Los que son del capítulo, les quería comentar que en noviembre son los intercapitulares que se hace junto con Juego Patológico. Si a alguien le interesa participar junto conmigo, me dicen. Les quería ¿Puedo decir. dar la de aclarar APSA, que que es juego patológico virtual? híbrida y aclarar que cambió la fecha. Después lo subimos al grupo del Sí, capítulo. Hubo un cambio de fecha ahí, un cambio de días pero no es en de la noviembre. jornada anual intercapitular. Sí, pero no es en noviembre. Sí, 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 pero en vez de ser Ah, el 7 como está puesto, hubo un cambio en el día. ok. Me parece que va a ser el 14 o el 20 y pico. Va a ser un Bueno, viernes a sí, la tarde. ok. Y Em, es presencial, hay que estar ahí en APSA. y sí, o sea, la van a dar híbrida para el resto que vean, pero por eso Mm. los de Buenos Aires estaría bueno. Em, Avísame la fecha bien, así sé si puedo estar presencial porque voy a estar de viaje entre el 18 y el 22. Pero Ahora subo la fecha, ahora le pregunto bien a Cecilia García. dale, bárbaro. Bueno, ¿quién Listo. cierra? Bueno, chicos, gracias por todo. Chau, chau, nos vemos.